¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a enmarcar en dónde estamos. Estamos estudiando los últimos capítulos de la Confesión de Londres. O sea, estas lecciones son parte de esta exposición de la Confesión de Londres que hemos llevado ya por un tiempo. Estamos hablando de la escatología porque los últimos dos capítulos de la Confesión son acerca de la escatología. Pero nos hemos tomado la libertad de ampliar un poco más el tema y no solo vamos a hablar de la resurrección, el juicio final, sino que vamos a hablar de otros temas. En este momento estamos introduciéndonos para hablar la segunda venida de Cristo. Creo que estos son los dos temas principales que nos vamos a enfocar en el estudio de la escatología. La segunda venida de Cristo. Ok, y alguien puede decir, esta es la segunda lección en la segunda venida del tema de la segunda venida de Cristo y no hemos visto nada de la segunda venida de Cristo. Hermanos, hemos visto mucho, pero les recuerdo que lo que nos encontramos haciendo es un proceso de limpieza. Es un proceso de limpieza. ¿Quién ha creído? Y aquí sí levanten la mano. ¿Quién ha creído alguna vez en su vida que la segunda venida de Cristo era, o más bien, sería, la segunda venida de Cristo sería antes de 7 años de gran tribulación? ¿Quién creyó alguna vez eso? ¿Ok? Por eso estamos dando estas lecciones. Porque es necesario limpiar el terreno. Es necesario limpiar todo eso que nos enseñaron, para después mostrar que la Biblia enseña que Cristo viene después de la gran tribulación. Ya después vamos a ver de cuáles son las posturas, si en realidad hay 7 años, si en realidad hay 3.5 de paz, 3.5 de esto. Ya después veremos eso, pero ahorita la pregunta es, ¿Cristo viene después de la tribulación o antes de la tribulación? Solo tengo la intención de tardar 4 lecciones en esto. Hoy sería la segunda. La próxima semana vamos a hacer una crítica formal al pretribulacionismo y hasta la otra lección vamos a ver nuestra postura. El otro tema en el que nos vamos a enfocar va a ser el premilenialismo. A ver, alcen la mano quien ha creído, no importa si aún lo cree, pero quien alguna vez ha creído que después de que Cristo venga va a instaurar un milenio, valga la redundancia, de 1000 años. Va a instaurar un milenio donde los que quedaron de la tribulación van a vivir, van a poblar un tiempo. ¿Quién ha creído eso alguna vez en su vida? Ok, hermanos, la levantan muy contentos. Yo le haría así. Esa será la segunda parte, otras 4 lecciones después de esto. Así que
este es un breve contexto de dónde estamos. ¿Quién se acuerda? Estamos hablando ahorita del sistema del dispensacionalismo, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso. ¿Quién sabe qué es el dispensacionalismo? Ajá. ¿O estaba solamente estirándote? Ah, ok. ¿Quién sabe qué es el dispensacionalismo? Yo sé que saben. Es un sistema de interpretación, correcto. ¿Cuáles son las dos características principales de este sistema de interpretación? Esa es una, pero hay dos principales. Dos pueblos, ajá. Y el literalismo, o lo que, como titulamos el video en internet, el hiperliteralismo del pretribulacionalismo. Esas son sus dos bases. El literalismo y la distinción entre Israel y la iglesia, hermanos, bajo estos dos pilares es que ellos construyen toda su escatología. Si no hay tal cosa como un hiperliteralismo y si no hay tal cosa como una división radical de la iglesia e Israel, no hay necesidad de una pretribulación y no hay necesidad de interpretar el milenio como ellos lo hacen. Ya destruimos o ya intentamos demostrar que el hiperliteralismo no es la forma en que los apóstoles interpretan las escrituras. Entonces, déjenme citar un autor. Ya vimos esto, solo es como repaso. La hermenéutica apostólica es ver a Cristo como el centro de las Escrituras. Hermanos, esto no puede ser en el dispensacionalismo. Cristo no puede estar en todas las Escrituras en una teología dispensacional. Continúa el autor. Nosotros no estamos leyéndolo a Él en las Escrituras. O sea, no es como si lo estamos imponiendo. Cuando leemos el libro de Cantares, no es que digamos, ay, aquí tiene que entrar algo de Cristo. Más bien, rehusamos leer las Escrituras sin Él. Rehusamos leer las Escrituras sin Cristo. Hermanos, he escuchado a través de mi historia de mi vida, prédicas del Antiguo Testamento, de personas dispensacionalistas, aún de buenos hermanos como MacArthur, y muchas veces lo único que te pueden dar del Antiguo Testamento son buenas historias morales y nada más. Si Cristo no me es revelado cuando David mata a Goliat, si Cristo no me es revelado en el pacto y amor de David y Jonatán, si Cristo no me es revelado en el arca que construyó Noé, si Cristo no es esa arca que los cubriría de la ira de Dios, si Cristo nada tiene que ver con eso, lo único que estoy dando es historias morales a mis hijos. Como miembros de la tradición reformada, leemos la Biblia no solo para ver ocasionalmente a Cristo en las escrituras hebreas, sino nosotros vemos la plenitud de las escrituras hebreas como tipológicas. Hermanos, yo sé, he escuchado de algunos dispensacionalistas que sí, Cristo en ciertos lugares, ellos dicen que
Génesis 3:15, ahí se revela Cristo, pero no estamos hablando que Cristo está de repente por aquí o por acá. Estamos diciendo que Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Por eso me encanta esa frase de Charles Spurgeon: no puedes arrancar una hoja en el Antiguo Testamento. Creo que su cita es un poco diferente, pero esta es la idea. No puedes arrancar una hoja del Antiguo Testamento sin que no veas fluir sangre del Cordero. Hermanos, yo quiero leer así las Escrituras y predicar así las Escrituras, porque creo que así las leían y las predicaban tanto Jesús como sus apóstoles. Dice este autor: yo realmente no creo que ellos entienden esto, dice él, acerca de los dispensacionalistas. Dice: yo no creo que ellos realmente entienden esto. Sí, los dispensacionalistas ve tipos y tipologías acerca de ciertas cosas, pero ellos no lo ven realmente hablar en toda la Escritura. Ese es mi argumento de la semana antepasada. El hiperliteralismo no es la forma de interpretar las Escrituras de acuerdo con la hermenéutica apostólica. Hermanos, cuando Pedro dice en Hechos 15 que el templo ya está siendo construido por medio de la resurrección de Cristo y la unión de todos los gentiles, ¿estaba Pedro espiritualizando, alegorizando? Simplemente, Pedro, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo que el templo está siendo construido en la resurrección de Cristo y la unión de todos los gentiles? Es lo que dice Pedro: varones, hermanos, el Señor está salvando a los gentiles. Es que la profecía de Amós 9:6, de que el templo sería reconstruido, ya está pasando. Ya está pasando, el templo ya se está levantando, Cristo resucitó y los gentiles se están uniendo a ese templo. Hermanos, yo no creo que ese es simplemente un privilegio apostólico. La forma de interpretar eso es por lo que reprendió Cristo a los fariseos. Les dijo: ustedes tienen las Escrituras y ellas dan testimonio de mí. Es lo que les dijo a los que iban camino a Emaús. Dice que empezando desde Moisés y siguiendo, les revelaba lo que las Escrituras decían de él. Hermanos, esto me apasiona, saber que cuando estoy leyendo la Escritura y predicando Éxodo a la iglesia, o Eclesiastés, como lo vamos a hacer en unas semanas, vamos a empezar el libro de Eclesiastés en las breves meditaciones, que cuando estoy viendo Cristo ahí, no estoy violando las Escrituras, sino estoy siguiendo la tradición apostólica de ver a Cristo en cada página del Antiguo Pacto, y no solo a Cristo, pero a su amada iglesia. Los dispensacionalistas dicen que el Antiguo Testamento nada dice de la iglesia. Y he consultado sus autores originales: Schaeffer, Scofield, Darby, Riley. Dicen que la Escritura nada dice, la Escritura del Antiguo Testamento no profetizó nada de la iglesia. Oh, yo no puedo ver eso. Yo no puedo ver eso. Yo veo en Romanos 9, 10 y 11 que el apóstol Pablo ve la profecía de la restauración de Israel cumplida cuando los gentiles son integrados. Yo no puedo ver eso. Yo no puedo creer eso. Y aquí se me puede ir todo el tiempo y tenemos que continuar con la segunda base del dispensacionalismo. El primero es hiperliteralismo. Ok, hermanos, ya agarramos la onda y ya golpeamos a Goliat. ¿Sí? Bueno, ni era tan grande, pero ya golpeamos a Goliat. Ya cayó, hermanos. Sin el hiperliteralismo, el dispensacionalismo cae. Pero ahí quedó David.
Vamos por la cabeza, hermanos. Vamos por la cabeza. Así que vamos a estudiar el día de hoy si en verdad la Biblia avala tal cosa como una división entre Israel y la iglesia. Vamos a examinar si hay tal cosa como dos pueblos de Dios. Vamos a ver si Israel sigue siendo su pueblo amado. Hermanos, y quiero aclarar algo, no estoy en contra del pueblo de Israel étnico. Es más, que el Señor llame de entre nosotros hombres que vayan a dar sus vidas por la obra del Evangelio entre los de Israel. Debemos hacer evangelismo, debemos hacer obra, pero bajo los fundamentos correctos. ¿Sí? Bajo los fundamentos correctos. Entonces, veamos si hay tal cosa como una división entre Israel y la iglesia. Como una nota aclaratoria, quiero decir que no niego que la Biblia hace una distinción entre Israel y la iglesia. ¿Sí? Algunos dicen, oye, ¿cómo que no hay división entre Israel y la iglesia? A ver, sí hay una diferencia entre Israel étnico y la iglesia. Eso no lo estoy negando. Yo leo Romanos 11 y Pablo está hablando de Israel étnico. Mi argumento no es que no existe ninguna diferencia. Mi argumento es que Israel no es el pueblo de Dios ya más. Mi argumento es que no hay tal cosa como dos pueblos y por lo tanto, hermanos, si no hay dos pueblos, ¿saben de qué se trata los 7 años de tribulación? De que Dios tiene que regresar a lidiar con su pueblo anterior. Si no hay dos pueblos, no hay necesidad de que Dios regrese a lidiar con su pueblo anterior. No hay dos pueblos. En segundo lugar, Dios tiene solo un pueblo que es la iglesia. Mi segundo argumento es que la iglesia es el verdadero Israel. El verdadero Israel. Y antes de avanzar en esto, quiero demostrar, hermanos, que si uno destruye esto, ya no hay más razón de debatir con un pretribulacionista. Así que me gustaría comenzar mostrando que para los dispensacionalistas, en verdad, esta distinción es su base. Noten lo que dice John MacArthur antes de comenzar su tratado de escatología. Está su teología sistemática y en su tratado de escatología, antes de empezar a hablar de eso, dice, escuchen, entender la escatología requiere reconocer cómo Dios obra tanto con Israel como con la iglesia. Dice, si quieren entender bien la escatología, vamos a comenzar hablando entre la diferencia de Israel y la iglesia. ¿Por qué? Porque como Dios tiene un pueblo que es Israel y Dios tiene un pueblo que es la iglesia, y estos pueblos no son el mismo, sino son diferentes, Dios tiene dos planes. Y ahí basan su argumento. Miren lo que dice, y agradezco por el material de este autor. No apunté su nombre, pero se apellida Gunn. Y noten esto, él era maestro de la Meca del dispensacionalismo. ¿Saben qué es la Meca? La Meca es el lugar donde se reúnen los musulmanes, es el centro de reunión, ahí se aglomeran. Ajá. Ok, el seminario de Dallas es la Meca del dispensacionalismo. Un hombre llamado Schaeffer, dispensacionalista, lo fundó. Este autor, Gunn,
era maestro y enseñaba a favor del dispensacionalismo. Despertó e hizo un libro en contra del dispensacionalismo. O sea, este hombre tenía el dispensacionalismo en sus venas, lo respiraba, lo abrazaba al 100%. O sea, hermanos, no hay nadie mejor para enseñarnos que uno que salió de ellos. Y miren lo que dice: debido a que Israel significa Israel, y la iglesia significa la iglesia, y la profecía acerca de Israel solo puede estar, una profecía acerca de Israel no puede tener ninguna relación con la iglesia de acuerdo al dispensacionalismo. Esa es su base. ¿A quién le fue profetizado un nuevo corazón? A Israel. ¿A quién le fue profetizada una tierra? A Israel. ¿A quién le fue profetizado un rey? Israel. ¿A quién le fue profetizado un reino? Israel. Por lo tanto, si cuando la Biblia dice Israel, quiere decir Israel. Por lo tanto, ninguna profecía se pudo cumplir en la iglesia, hermanos. Lo lamento decir para la decepción quizá de algunos, pero eso es lo que cree John MacArthur todavía. Dice otro autor llamado Wrighty: si la iglesia, escuchen esto, me pareció muy interesante esta frase. Si la iglesia es el cumplimiento de las profecías de Israel, como se contienen en el Nuevo Testamento o en algún lugar en las Escrituras, entonces el dispensacionalismo está condenado. Eso dice Wrighty. Ahora, para él es como, no es que está reconociendo, estoy condenado por enseñar dispensacionalismo. Él está usando una forma retórica y dice, si en verdad la iglesia cumple las profecías de Israel, pues yo estoy mal. Es lo que está diciendo, ¿sí? ¿Y qué le decimos? Pues sí, sí estás mal. Porque las profecías dadas a Israel sí se cumplen en la iglesia. Para ser exactos, se cumplen en Cristo, el verdadero Israel, y los gentiles solo en unión con Cristo se vuelven el verdadero Israel. El diferente trato que tiene la iglesia en el final de los tiempos, el rapto secreto, los 7 años de tribulación y el milenio, dependen realmente que existan dos pueblos. Hermanos, si la iglesia cumplió las profecías que fueron dadas a Israel, no hay tal cosa como un rapto secreto como ellos creen. No hay tal cosa para el pretribulacionismo y no hay tal cosa para el premilenialismo. El dispensacionalismo cree que a lo largo de las edades Dios está persiguiendo dos propósitos distintos. Uno en relación con la gente terrenal y objetivos terrenales, el cual es el judaísmo. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una tierra. Dijo tierra, por lo tanto, ¿tierra qué significa? Tierra, por lo tanto, tiene que ser tierra. Hermanos, yo sé que a algunos esto les parece gracioso. Ese es el argumento. ¿A quién le prometió Dios? A Israel. ¿Qué le prometió? Tierra. A ver, ¿qué significa Israel? Israel. ¿Qué significa tierra? Tierra. La iglesia no cumplió esas profecías. ¿Por qué? Porque la iglesia no es Israel. Y dos, no le he dado tierra. ¿Cuál tierra? Palestina. Para la interpretación premilenial de las Escrituras, es de máxima importancia la distinción que da el Nuevo Testamento entre el propósito presente de Dios para la iglesia y su propósito para la nación de Israel. Es lo que dicen los dispensacionalistas. Los individuos que son descendientes de Jacob en esta era presente tienen el privilegio que los gentiles, al poder confiar en Cristo y constituir el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ellos dicen que los que ahorita están creyendo de judíos sí pertenecen a la iglesia. Pero, por ejemplo, como la iglesia no se fundó hasta Mateo 16, Juan el Bautista no pertenece a la iglesia, él pertenece al otro pueblo. Depende de dónde creíste,
te toca. Sin embargo, promesas cumplidas en última instancia en el futuro reino de Cristo sobre ella, la era presente, según la interpretación milenial, es el cumplimiento del plan y propósito de Dios revelado en el Nuevo Testamento. Dice Riley, en verdad, eclesiología, o sea, la doctrina de la iglesia, es la piedra angular del dispensacionalismo y también del pretribulacionismo. ¿Pueden ver? ¿Por qué dice que la doctrina de la iglesia es la piedra angular? Porque si la iglesia no es Israel, o sea, la doctrina de la iglesia, entonces sí tengo base para mi postura premilenial y sí tengo base para mi pretribulacionismo. De hecho, yo creo que este punto es más importante de refutar. El pasado, miren, cuando hablamos de hiperliteralismo hay mucha variedad. Si ustedes leen a Scofield, y sobre todo en su versión, la Biblia que ahora está promoviéndose es la versión revisada de Scofield. O sea, sus seguidores la revisaron. La versión no revisada, hermanos, promueve dos caminos de salvación. Eso es lo que Scofield enseñaba en su Biblia original. Pero entre Scofield y John MacArthur tenemos que reconocer que hay una diferencia. Es más, si Scofield hace una prédica de Isaías 53, va a ser diferente si la hace MacArthur. ¿Me explico? En su hiperliteralismo hay niveles. Es interesante que en cuanto a su distinción de la iglesia e Israel, desde Scofield hasta MacArthur mantienen una misma posición. Aquí no hay niveles. Aquí no hay tantos niveles. En un sentido sí, pero en la forma general mantienen lo mismo. ¿Cómo es que ellos formulan esto? ¿Cómo es que lo formulan? Y al mismo tiempo vamos a dar una crítica. Así que este estudio se divide en dos partes. En primer lugar, quiero demostrar cómo ellos formulan su división entre Israel y la iglesia. Quiero dar una crítica en cada punto. Y en segundo lugar, quiero mostrar por qué digo que Israel étnico no es más el pueblo de Dios y que la iglesia es el único pueblo verdadero de Israel. Hermanos, quiero decirles algo. He disfrutado mucho estudiar esto. Simplemente es de tanto consuelo y ánimo saber, no que el dispensacionalismo está mal, saber, hermanos, que participamos de las promesas de Abraham, de Jacob, de Isaac. Estábamos leyendo esta semana nuestro devocional familiar, el libro de Hechos 7. Fue tan gratificante ver cómo predicaba Esteban diciendo: Dios habló a Moisés porque no se olvidó de sus promesas a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. No se olvidó. Hermanos, son nuestras. Toda la Biblia es una, no hay dos, es una. Y es acerca de la fidelidad de Dios en sus pactos para con su pueblo. ¡Qué gozo! Espero que se gocen en esto. Hay 4 puntos que solo puedo tocar de la forma en que ellos argumentan. No son todos, pero creo que son los más relevantes. Y ellos dicen, en primer lugar, basándose en su hiperliteralismo, dicen tierra y pueblo. Es el primer punto, tierra y pueblo. Como vimos en la lección anterior, el hiperliteralismo lleva a los dispensacionalistas a concluir que debido a que cuando la Biblia dice Israel, quiere decir Israel, y por lo tanto es imposible que alguna profecía de Israel sea cumplida espiritualmente en Cristo, o sea, verdaderamente en Cristo,
Por lo tanto, su pueblo prometido siempre será los judíos y la tierra siempre será Palestina. La tierra siempre será Palestina. Mi pregunta es, ¿en verdad no se cumplieron en Cristo? Aquí hay dos cosas. Dios prometió a Abraham dos cosas, al menos dos cosas. Creo que el reino también estaba implicado en Abraham, pero al menos dos cosas. Prometió una simiente, ¿sí? ¿Recuerdan? Dará tu esposa un hijo y él será la simiente, de él vendrá la simiente prometida. Ajá, ¿de acuerdo en eso? Y también prometió, ¿qué? Simiente y tierra. Dijo, mira este lado, todo será tuyo. Y recuerden, de la simiente le dijo, mira las estrellas, así será la descendencia. Esto lo promete Dios en Génesis 12, en Génesis 17. Y por lo tanto, según el dispensacionalismo, esto solo se puede cumplir cuando Dios traiga a Israel a Palestina, porque según ellos, esto no ha pasado. Esto no ha pasado. Hermanos, estos lo creen todos los dispensacionalistas. Y cuando digo todos, es todos. Vamos a ver si Pablo en Gálatas 3, acompáñenme a Gálatas 3 con el apóstol Pablo. Y aquí es algo muy interesante porque desde el versículo 3, en Gálatas capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo está diciendo algo a los de Galacia. Les está diciendo, Abraham no fue contado por justo después de la circuncisión, sino fue contado por justo antes. Fue declarado justo antes de la circuncisión, por la fe. Su argumento va algo así. Entonces, todos los que creen en Cristo y creen en la justificación por la sola fe son hijos de Abraham. Escuchen el versículo 26. Pues todos los hijos de Dios por la fe, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, escuchen esto por favor, linaje de Abraham sois. ¿Qué, Pablo? ¿Me estás diciendo que la simiente que Dios prometió a Abraham hemos llegado a ser nosotros? Nadie puede decir que Pablo está escribiendo a los hebreos, está escribiendo a gentiles. De hecho, eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Fueron con los gentiles para convencerlos que se circuncidaran. Pablo dice, no, ahora la simiente de Abraham es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Si nosotros estamos creyendo en Cristo, nosotros pertenecemos a esa simiente y somos parte de ese pueblo. Hermanos, ¿no nos enseñó esto ya Jesús cuando dijo, Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras? ¿Qué no nos enseñó el Señor que no se basaba todo en etnicidad? Hermanos, ¿no llamó en Juan 8 a los judíos hijos del diablo? Pablo dice, ustedes son la simiente de Abraham. Oh, hermanos, es insostenible decir entonces que esa promesa no ha sido cumplida. Y como dijo un autor, si por eso nos van a decir que espiritualizamos la Biblia, sí.
La interpretamos por el Espíritu Santo. Por eso podemos decir, hermanos, que la espiritualizamos. Porque la interpretamos por el Espíritu Santo. Por lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. ¿Qué de la tierra? Ya, ahí está el problema. Ahí está el problema. Dios dijo a Abraham, te daré una tierra. Sería muy amplia. Y pues la iglesia ni siquiera tiene local propio. Dios prometió Palestina y Palestina debe ser. Hermanos, ¿no es esto ya claro desde el Antiguo Testamento? Que la tierra de Palestina no posee ninguna virtud natural, que es simple tierra. Acompáñenme a Jeremías 4. Vamos a ver esto del Antiguo Testamento y vamos a ver esto desde el Nuevo Testamento. Jeremías 4. Jeremías 4. Esto me impresiona que sea ya tan claro en el Antiguo Testamento. Y esto es lo mismo de Ezequiel, lo mismo en Ezequiel, muy claro. Porque mi pueblo es necio, Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía, a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Aquí está el punto. La tierra santa está siendo tratada como tierra inmunda. ¿Por qué? Porque el necio pueblo, al no obedecer la ley del Señor, fue castigado con las maldiciones de Deuteronomio y fueron esparcidos a través de las naciones, y por lo tanto la gloria de Jehová se apartó de Israel, y esa tierra, hermanos, no vino sino a ser pisoteada. La tierra no poseía ningún poder inherente. Solo cuando la iglesia estaba habitada por el pueblo pactual de Dios, es que esa tierra tenía bendición. Jeremías 30 y 32, todo el capítulo habla de la restauración de Israel a su tierra. Y en ese mismo contexto tenemos la profecía que David gobernaría sobre la tierra y que Dios daría un nuevo corazón a Israel. Hermanos, en verdad les animo a que escuchen algunas prédicas de algunos dispensacionalistas. Ellos dicen que esta profecía de dar un corazón nuevo no ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando eso pase, eso tiene que pasar ¿con quién? ¿En dónde? Bajo el reino de David. ¿Por qué? Porque dice reino de David, porque dice Israel, porque dice la tierra, Palestina. No ha pasado. No ha pasado. Cuando Hebreos dice que los creyentes ya experimentan esta promesa cuando son transformados. Hermanos, Cristo vino a interpretarles el Antiguo Testamento. No podemos ignorar. Yo he estado pensando esto y sé que esto trae polémica y sé que por esto algunos se molestan, no aquí, pero ahí atrás en el internet. Pero hermanos, un dispensacionalista tiene la misma hermenéutica que un judío. Un judío interpreta la Biblia muy semejante a un dispensacionalista.
¿Y qué dice la Escritura de la tierra? Quiero demostrar lo más claro posible. Hay varios textos, pero este creo que es uno claro. Acompáñenme a Salmo 37, 11. El Salmo 37, 11 es una promesa de tierra. Escuchen. Salmo 37, 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Este es un consuelo, porque David está hablando de los malos y está hablando que el pueblo de Israel heredaría la tierra. Los mansos, dice, los que ahorita estamos padeciendo persecución, tribulación, ese pueblo de Israel será el que herede la tierra. Hermanos, cualquier mención de tierra en el Antiguo Testamento es una mención a Palestina, es una mención a Jerusalén, es una mención a Judá, a esa tierra. Para ellos el concepto de tierra no era ninguna otra sino Canaán. ¿Cómo la interpreta Jesús? Vayan a Mateo 5. Mateo 5. Y quiero aclarar algo. Los dispensacionalistas consistentes dicen que las bienaventuranzas no son no es para la era de la iglesia. ¿Para dónde es? Para la era del milenio. Porque en el milenio va a estar Israel. Entonces las bienaventuranzas son para el milenio. ¿Por qué? Porque escuchen lo que vamos a leer. Lean conmigo Mateo 5:5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice el dispensacionalista, no, ese es el Salmo 37. El Salmo 37 habla de la tierra de Palestina. Por lo tanto, las bienaventuranzas no son para el pueblo de la iglesia, es para el futuro reino milenial en donde va a estar Israel. Por lo tanto, esta profecía, no tenemos problemas. Sí quiere decir eso, pero es para el futuro pueblo, porque nosotros no hemos heredado la tierra. Hermanos, ¿interpretamos así la Biblia o decimos? Cristo vino a revelar algo. Cristo vino a revelar, hermanos, que la simiente iba más allá que la simiente de los judíos, que la simiente de la cual se hablaba era Cristo, y por Cristo una nación incontable. De eso se trata Apocalipsis, que las profecías que Dios dio a Abraham, las promesas que Dios dio a Abraham se cumplieron, porque hay una multitud incontable a los pies del Cordero, al lado del trono, alabando al Señor. Que la promesa que le dio a Abraham era mucho mayor de lo que podía comprender, hermanos. Que la tierra que le prometió a Abraham, hermanos, hasta Abraham lo interpretaba mejor. Lean Hebreos 11, miraba una tierra mejor, tenía una esperanza más grande, más alta. Él no ponía su tierra en la pura Canaán, él miraba más lejos, más distante, una ciudad celestial. Lo que le dice entonces Jesús a los hombres es que la tierra que le prometió es más grande que Canaán, que Dios le dio a Cristo la plenitud del mundo como su herencia, no solo Canaán. Así que yo veo en el Nuevo Testamento que la simiente y la tierra ya fueron dadas a Cristo. ¿Esperamos la plenitud de las cosas? Sí. ¿Esperamos la plenitud de la simiente reunida? Sí. ¿Esperamos la plenitud de la tierra heredada, renovada y hecha mejor con todas las cosas? Sí. Pero eso no quiere decir que esperamos que Israel reciba la promesa. Hermanos, somos herederos de esas promesas. ¿Cuál es otro argumento? Distintas experiencias de salvación. ¿Por qué decimos, dice el dispensacionalista, por qué decimos que Israel y la iglesia son distintas? Por diferentes experiencias de salvación. Ahora, esto ha causado mucha controversia y creo que bien merecida. Pues como he dicho, hombres como Scofield
Y otros sí proponían dos experiencias de salvación distintas, pero una por obras y otra por gracia. Entonces, si hay dos pueblos así, pues no es de lo que habla la Biblia. Pero no me voy a meter con ellos porque creo que eso es muy fácil de refutar. Más bien me voy a quedar con aquellos que hablan de que aunque todos fueron salvos por gracia y experimentaron de manera distinta la salvación. Entonces, si alguien experimenta la salvación de forma distinta, debe haber dos pueblos. Este autor que les digo que era maestro del seminario de Dallas, la meca del dispensacionalismo, dice esto. Él comenta: es el bautismo del Espíritu Santo el que te pone dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal. No había bautismo del Espíritu Santo antes del libro de los Hechos, capítulo 2. Por lo tanto, nadie del pueblo de Dios que murió antes de Hechos 2, bueno, algunos hablan de la iglesia en Mateo 16 y otros en Hechos 2. Él está hablando de los de Hechos 2. Puede ser, entonces dice, por lo tanto, nadie del pueblo de Dios que murió antes de Hechos 2 puede estar en la Iglesia Universal. Por lo tanto, hay absolutamente una dicotomía entre el Antiguo Testamento y la Iglesia. ¿Cuál es el problema con esta postura? ¿Quién ve el problema en el mismo argumento? Ellos dicen: el bautismo del Espíritu que se narra en Hechos 2 no pasó hasta Hechos 2. Por lo tanto, eso inauguró la iglesia. Todos los que estuvieron atrás no experimentaron eso. ¿Cuál es el problema con eso, hermanos? El problema es que en Hechos 2 se cita una profecía. ¿Quién sabe cuál es la profecía? Bueno, creo que se citan varias. Me refiero a Joel 2. ¿Sí? ¿Qué habla en Joel 2? En esos días todos participarían del Espíritu Santo, los jóvenes profetizarían, tendrían sueños y demás. Hermanos, ¿cómo el pueblo de Israel podía comprender esa profecía si no tenía ya una experiencia análoga a eso? ¿Me explico? Noten esto. Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel que ellos experimentarían una obra del Espíritu Santo. Pero ellos, los dispensacionalistas, dicen, pasó hasta Hechos 2. El problema es que cómo Israel lo entendió, si no es porque ya tenía una experiencia análoga. El bautismo del Espíritu Santo que pasa en Hechos 2 sí es un momento especial y único en la historia de la iglesia, pero eso no quiere decir que antes los creyentes no eran ya bautizados, no eran ya habitados por el Espíritu Santo, sino cómo entendieron la profecía. Si Joel les estaba hablando de algo totalmente desconocido que solo pasó hasta Hechos 2, ¿cómo entendieron la profecía? No, entendieron la profecía porque ellos ya tenían una versión análoga de ese bautismo. Lo que quiero decir es que los creyentes del antiguo pacto gozaron de la obra del Espíritu Santo. ¿No vimos eso en todo el pueblo de Israel cuando la construcción del templo? Entonces, ¿qué creo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Que experimentaron los mismos beneficios redentores, aunque es cierto que en diferente medida. Pero no podemos decir que era totalmente distinta, porque ellos experimentaron la salvación en Cristo antes de su venida, nosotros después. Y experimentamos la misma salvación. Aparte, hermanos, ¿de dónde provienen nuestros beneficios de la salvación? ¿Simplemente son conceptos abstractos de los cuales nos apropiamos por la fe? No, nos son dados en Cristo. No tenemos ningún beneficio aparte de Cristo. Mi pregunta es, ¿cómo se salvaban los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Creyendo en cuál Cristo? ¿El mismo u otro? Si era el mismo, ¿por qué diferentes dones de salvación?
Por eso es que digo que algunos se han metido en graves problemas. Algunos dispensacionalistas se han metido en grandes problemas en llegar a concluir, por lo tanto, que su salvación era distinta. Es verdad, experimentamos una gracia mayor en algunos sentidos, como lo vamos a ver en Juan. Vamos a ver en Juan la doctrina del Espíritu Santo próximamente. Pero eso no quiere decir que era totalmente inexistente en el Antiguo Testamento. Es más, ya no voy a preguntar que levante la mano, pero algunos creen que el Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento era intermitente, ¿sí? Venía, si pecabas, se iba. Te arrepentías, venía. Pecabas, se iba. ¿Y saben qué texto usan como base? Salmo 51. No quites de mí tu espíritu. ¿Ves? Le está diciendo que no se vaya porque ya sabe lo que se siente que se vaya. No está diciendo eso. David está rogando que no quite su espíritu de gracia para gobernar al pueblo, para realizar su oficio. Hermanos, ¿no eran regenerados los creyentes en el Antiguo Testamento? Y si eran regenerados, ¿qué es la regeneración sino la obra del Espíritu Santo y la habitación del Espíritu Santo? Otro argumento. Voy a ir más rápido aquí porque me falta llegar a nuestros argumentos. Ténganme paciencia unos minutos. Otro argumento es la novedad de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 16, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia no existía antes. Dice Schaeffer, cuando el énfasis cae sobre la palabra haré, yo haré en el futuro, el aspecto profético es introducido y el lector es recordado que la iglesia no existía en el momento en que Cristo estaba hablando, pero que sería realizada en el futuro. Este es un aspecto difícil, de verdad, para aquellos que contienden, que batallan, que argumentan que la iglesia ha existido a través del periodo que cubrió el pacto desde el antiguo hasta el nuevo. El problema con este punto de vista es que, en primer lugar, nosotros reconocemos que hay distinciones entre la congregación del Antiguo Testamento y la congregación del Nuevo Testamento, pero nuestro argumento es que hay similitudes, por lo tanto podemos decir que hay un pueblo. Hermanos, ¿qué era la iglesia? Lo que en hebreo quiere decir cajal, la congregación, la asamblea, que en la Septuaginta se traduce como eclesía. Es interesante, pero el 90% de las veces que la palabra cajal aparece en el Antiguo Testamento, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, hecha por judíos, la traduce como eclesía. Eclesía. Ellos veían eso como una asamblea, ¿Por qué decimos que es un mismo pueblo y que podemos decir la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque, hermanos, todos han participado de la misma salvación, Cristo. Todos han adorado al mismo Dios, el único Dios verdadero. Todos han participado de una liturgia de adoración, el Shabbat y el Día del Señor. Todos han participado de una comunión. Todos han participado de un tipo de disciplina en el cuerpo. Tanto que el autor de Hebreos habla de el antiguo pacto como una iglesia. Habla como una iglesia, que así como Cristo es cabeza de la iglesia en un sentido, así también Moisés lo fue del antiguo pacto. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y esto se contrasta con lo que dice en el versículo 5 al 8. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en la tentación en el desierto. El autor de Hebreos ve análogo la situación de Moisés con Cristo. Veía, hermanos, la reunión en el monte Sinaí como una reunión de iglesia. Además, todos han participado del mismo Espíritu Santo. Es lo que argumenta Pablo. Todos participaron en un sentido del mismo bautizo. Ellos también tenían ordenanzas que seguir, cosas que recordar. ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia. Como dice John Owen, nuestra adoración en el nuevo pacto es más pura y libre de símbolos porque Cristo ha llegado. Pero no podemos decir que no había una iglesia en el antiguo pacto. Y por último, ellos argumentan el reino. Se prometió un reino, el reino no se ha dado. ¿Cuál es su argumento? Ok, Cristo vino, Cristo ofreció el reino, ellos lo rechazaron y Cristo dijo, entonces voy a plantar la iglesia. Dice John MacArthur, esta palabra habla, hablando de Mateo 19:28, esta palabra habla de una nación de Israel restaurada y unificada. Acompáñenme a Mateo 19:28. Jesús les dijo, de cierto, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono en su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice MacArthur, eso tiene que pasar aún. Y yo creo que tiene que pasar aún. Pero hermanos, para mí estos tronos de los que se está hablando es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Corintios, que serían los creyentes que juzgarían las naciones. Es lo que se dice en Apocalipsis, que serían los 12 apóstoles que tendrían un lugar preeminente. Es el símbolo, esos símbolos que se hablan de los 12 apóstoles, es ese símbolo. Dice MacArthur de Hechos 1:7, esta declaración cuando dice, no los toca a ustedes saber las sazones y la restauración de todas las cosas, para mí ese texto quiere decir, no os toca a vosotros saber el día del juicio final. MacArthur dice, esta declaración también afirma un reino de Israel restaurado. Hermanos, ¿de dónde se saca eso? No lo sé. Rairi dice, si la iglesia es el cumplimiento de las promesas de Israel, como están contenidas en el antiguo pacto, entonces en ningún lugar se habla del pretribulacionismo. El problema con su posición del reino es que, según la Escritura, Cristo ya reina. Ellos dicen, no pudo reinar, tuvo que detener el reino. Cristo no está reinando aún. Noten esto, según 1 Corintios 15, Cristo ya está poniendo a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Vean esto, si Cristo ya está reinando, entonces nos empieza a hacer sentido si el milenio de Apocalipsis 20 pudiera ya estar presente. Eso lo veremos en 7, 8 lecciones más, así que no se adelanten, hermanos. Pero según la Escritura, Cristo ya reina, la iglesia ya participa de este reinado espiritual. ¿Cuál es la postura bíblica? En primer lugar, quiero aclarar que no creo en la doctrina del reemplazo. Algunos dispensacionalistas nos dicen que creemos en la doctrina del reemplazo. Quiero hacer un comentario, no lo iba a hacer, pero sí lo voy a hacer. Hermanos, esto de prueba y error, porque esto de que el reino Cristo lo iba a dar a los judíos, no lo quisieron, entonces hizo un paréntesis con la iglesia. Eso es toda la doctrina del dispensacionalismo. Dios los prueba, fallan. Dios los prueba, fallan. Yo les voy a decir algo. Yo creo que esa doctrina embona bien con un arminianismo. Cuando un Dios
no se puede meter en las voluntades de la gente, Dios solo está viendo de lejos a ver qué pasa, yo solo veo sus decisiones. Sí embona bien el dispensacionalismo, pero por eso Sproul dijo que no hay nada más extraño en este mundo, no hay una criatura más extraña que un calvinista dispensacionalista. Es una criatura diferente. Hermanos, no podemos mantener una sólida doctrina calvinista con un Dios de prueba y error, con un Dios que quería dar el reino y no pudo. ¿Qué? ¿Y ese Dios soberano que transforma y mete la mano al corazón? ¿Qué pasó con ese Dios? La iglesia es un paréntesis. Hermanos, ese es un Dios pequeño. Yo no veo eso en las Escrituras. Cristo dice, cuando los ignoren, sacudan el polvo de sus pies y váyanse. MacArthur hizo una prédica que se llama ¿Por qué todo calvinista debe ser premilenialista? Hermanos, si no saben cómo le fue, lo han derribado, pero por todos lados. Y un autor llamado Sam Waldron escribió una respuesta a ese artículo, hermanos, y yo no creo que defendió la postura nuestra Sam Waldron. Creo que lo destruyó. No creo que alguien puede ser un verdadero calvinista y ser dispensacionalista. Para mí comparto la postura de nuestro querido hermano Sproul. Es una criatura extraña. No creo en la doctrina del reemplazo. Quiero aclarar eso. Los dispensacionalistas nos dicen, ustedes creen en la doctrina del reemplazo. ¿Qué es la doctrina del reemplazo? Decimos, la iglesia vino a poner un stop a Israel y ahora la iglesia es la única que recibe bendiciones. No creo eso. Yo no creo que la iglesia reemplaza a Israel. Creo que la iglesia es el verdadero Israel. Pero creo que aún judíos son parte de este nuevo Israel. ¿Me explico? No, Dios no vino a cortar con Israel, ¿sí? Dios vino a salvar al verdadero Israel, de los cuales gentiles y judíos son parte. Dice John MacArthur, hay como 200 referencias en la Escritura que se hacen, que dice que Dios es el Dios de Israel. Ninguna de ellas significa sino Israel. Así que si tú dices que estas promesas del antiguo pacto que no se refieren a Israel, sino que significan la iglesia, tú no tienes precedente para tal interpretación. Yo no sé qué se refiere John MacArthur con que tú no tienes precedente, porque si hablamos históricamente en la iglesia, nunca nadie ha creído lo que el dispensacionalismo cree. Nunca nadie, ni los premilenialistas del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo creían esto. Nadie. Si se refiere a la Escritura, veamos si es eso. Si él dice, no tienen precedente en la Escritura, veamos si es así. En primer lugar, quiero demostrar que hay textos que hablan de la iglesia como el Israel de Dios. Acompáñenme a Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Algunos simplemente dicen, Israel quiere decir, hermanos, hay tres opciones aquí. Israel quiere decir Israel, no importa quién sea. ¿Qué opinan? Que Israel quiere decir Israel, todos. O sea que Pablo está pidiendo que pidamos que Dios desea la paz de Israel, aquellos que mataron al Mesías, aquellos que rechazan al Mesías. Yo no creo eso. Otros dicen, MacArthur dice, se refiere a los israelitas convertidos. Yo digo que se refiere a judíos y gentiles. ¿Quién está bien? Bueno, Pablo dice, y a todos los que andan conforme a esta regla. ¿Cuál es la regla? Esa es la pregunta.
La regla es la no distinción por la circuncisión. A todos, ese es todo el argumento de Gálatas. Creyentes, la circuncisión ya no vale algo. Por lo tanto, si estás circuncidado bien, si estás circuncidado no, tu fe debe estar en Cristo. A todos los que confían por la fe en Cristo, a ellos sea paz. Miren lo que dice un autor, se llama Thomas Schreiner, y dice: sería altamente confuso para los demás, para los de Galacia, después de que Pablo ha argumentado por la equidad de judíos y gentiles, y después argumentar que los creyentes son hijos de Abraham, para terminar diciendo que solo los judíos que creen en Cristo son el Israel de Dios. Dice, ¿cuán confuso sería esto? Pablo se la ha pasado argumentando en toda la epístola, que la circuncisión ya no hace a los judíos especiales, y que termine diciendo, pasa a los creyentes de Israel solamente. ¿Qué? Pablo, me estás confundiendo. Entonces, ¿sí tiene algún beneficio estar circuncidado para que a mí también me toque esa bendición? Yo creo que se refiere a judíos y gentiles. Vamos al texto que creo es el fuerte o el contundente. Romanos 11. Hermanos, este texto creo que es suficientemente claro. Y yo les animo a que lean todo Romanos 9, 10 y 11. Vean aquí, el argumento que Pablo está dando es el siguiente. Pablo está suponiendo que hay alguien que está diciendo, oye, pero si los judíos se entregaron a Cristo y por lo tanto los judíos, algunos están reprobados, ¿es que Dios olvidó sus promesas con Israel? Pablo dice, no, en ninguna manera, jamás se piense así. Dios no puede olvidar sus promesas, Dios está siendo fiel. Y entonces empieza a revelar el misterio de la elección. Y dice, pero es que lo que deben saber judíos es que a través de la historia de Israel no todos han sido salvos, sino que siempre ha habido un remanente, porque dice que para que permanezca el propósito de la elección, Dios eligió a Jacob y no a Esaú. Dios eligió a este y no a este. Dios eligió a este y no a este. Es más, cuando Elías estaba orando, Señor, solo yo he quedado, él dijo, no, yo me he guardado un remanente. Ese es el argumento. No piensen que Dios está siendo infiel porque no está salvando a toda la nación de Israel. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Y sepan, y entonces empieza a hablar del olivo. Y dice que las promesas son ese olivo, pero que Israel ha desechado el pacto de Dios y por lo tanto las ramas, los judíos, algunos judíos han sido quitados de ese olivo, hermanos, y los que no eran del olivo, sino que eran olivo silvestre, han sido injertados en contra naturaleza. Pero vean aquí el punto, hermanos, hay solo un olivo. Los creyentes no son plantados en otra tierrita para que den su propio arbolito. Son injertados al olivo, a las promesas. Ese es el argumento del apóstol Pablo. No me da tiempo de leerlo por causa ya de tiempo, pero ustedes pueden leerlo en su casa. Entonces, textos hablan claramente que la iglesia es el Israel de Dios. No hay dos olivos, hay uno. No hay dos pactos, tres pactos, hay uno. Hay un pueblo. ¿En dónde se injertan los gentiles? En los pactos de los padres. Ese es uno de los textos más contundentes. Hay otros textos que hablan que la iglesia está cumpliendo las profecías que fueron dadas a Israel. Ahí mismo en Romanos 9. Acompáñenme a Romanos 9. Vamos a leer Romanos 9, versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada, y en el lugar
donde se les dijo: vosotros sois pueblo mío, allí estarán llamados hijos del Dios viviente, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Y continúa diciendo lo que habla a favor de Israel. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Lo que dice un autor. Dice: observa cuidadosamente cómo Pablo está aplicando estos textos del Antiguo Testamento. Él los usa para describir lo que Dios está haciendo al llamar a su pueblo, no solo a judíos, es lo que dice arriba, versículo 24, a los cuales también han sido llamados, esto es, a nosotros, no solo judíos, sino también gentiles. Escuchen, Él los usa estos textos para describir lo que Dios está haciendo al llamar a su pueblo, no solo judíos, sino gentiles. En otras palabras, dos pasajes del Antiguo Testamento que significan inequívocamente, en el Antiguo Testamento significan inequívocamente la descripción de la restauración de Israel. Pablo las aplica directamente a lo que Dios estaba haciendo al salvar a los judíos y a los gentiles. La restauración ya sucedió. La restauración ya sucedió. Hermanos, otro texto. Quiero que su fe esté basada en las Escrituras. Y vean Efesios 2. Vamos rápido. Este texto es simplemente contundente. Vamos rápido aquí para terminar. Efesios 2:11. Escuchen esto. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ¿qué? Alejados de la... Antes estaban así. ¿Estás diciendo que ahora no? Vamos a ver. Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Alejados de dónde? De los pactos de Dios, de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Jesucristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, ni siquiera tengo que explicarlo. Es claro. Los que no participaban de las bendiciones de Israel, ahora gozan de todas ellas. Ahora gozan de todas ellas. Ya vimos de Gálatas la simiente, cómo la iglesia se vuelve la simiente de Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahí está, ¿ves? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Tiene que ser Israel. Ok. No dice ya las simientes, aclara, no hay varias. No puede haber varios pueblos, solo había unas promesas. Como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Vean esto. Si somos estrictos con el versículo 16, solo hay uno que heredó las promesas: Cristo. Pero en su gracia, los que están unidos a Cristo por la fe, participan de todas las promesas. Oh, hermanos, tiempo nos falta para describir todos los términos que la Biblia usa de Israel, se los aplica a la iglesia. Vamos solo a un texto, por causa de tiempo. Vamos rápido a Primera de Pedro.
En primer lugar, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Aquí hay un problema. Está usando expatriados y dispersión, títulos que solo le pertenecen a Israel, y lo está aplicando a gentiles. Ahora acompáñenme a Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, hermanos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos los atributos que pertenecen a Israel ahora son suyos. Ustedes que en otro tiempo no participaban, ahora participan. Deuteronomio llama a Israel amado. Primera Tesalonicenses 1:4 llama a la iglesia amada. Éxodo 4:33 habla de Israel como hijo de Dios. Gálatas 3:16 dice, y 26 dice que la iglesia son hijos de Dios. Isaías 54 habla de Israel como la esposa. Efesios 5 dice que la iglesia es la esposa. Isaías 5 habla de Israel como la viña. 1 Corintios 3:9 dice que la iglesia es la viña. Éxodo 19:5 dice que Israel es el pueblo especial. Tito 2:14 dice que la iglesia es pueblo especial. Reino de sacerdotes, Éxodo 19. Primera de Pedro dice que la iglesia es reino de sacerdotes. Debemos aprender a ver al Antiguo Testamento como un mayor cumplimiento. Miren lo que dice G.K. Bill. Cristo es el verdadero Israel, y como el verdadero Israel, Él representa la comunidad del verdadero Israel del Antiguo Testamento. Cristo hizo todo lo que debía ser hecho, pero no fue hecho. Además, que se identifica por la fe en Cristo. A todo el que se identifica por la fe en Cristo, ya sea gentil o judío, llega a ser identificado con Él. Y en esa identificación con Él se vuelve el verdadero Israel. Hermanos, Dios prometió cosas a Israel y lo hizo por medio de un lenguaje que ellos entendieran. Pero lo que enseñó Cristo y los apóstoles es que esas promesas eran mucho más abundantes de lo que podían pensar. Me encanta el ejemplo que usa el doctor Sam Waldron cuando habla de esto. Dice, ok, el capullo. Esas fueron las promesas que Dios dio a Israel. Pero del capullo a la mariposa hay una diferencia en un sentido, ¿no? Su hermosura es distinta. Pero la promesa fue la misma. Fueron las mismas promesas. Pero la forma en que se desplegó fue mucho más abundante, glorioso y hermoso de lo que podían pensar. Le prometió estrellas, una nación tan grande como estrellas. La nación que hay en los cielos y habrá en los cielos no se puede contar. Le prometió una tierra, no les va a dar Canaán, le va a dar toda la tierra, una nueva creación. Prometió un reino. Cristo será, es y será el rey de ese pueblo. Hermanos, solo hay un pueblo de Dios. Israel étnico no es más el pueblo de Dios. ¿Judíos que se convierten son el pueblo de Dios? Sí. ¿Deseamos la conversión de judíos? Sí. ¿Debemos orar por conversión de judíos? Sí, así como debemos orar por la de africanos. Que el Señor consuele a su iglesia al conocer las promesas que Cristo ha hecho a su iglesia, que prometió desde el tiempo de Abraham, de Isaac y Jacob. Amén.